A continuación, el señor Ministro de Educación y Cultura, doctor Ricardo Ehrlich, nos brinda su palabra. Está medio bajo, ¿o querés sacarlo? Buenas noches. Realmente es un gran honor estar con ustedes aquí. Agradezco muchísimo la invitación. Esto de decir que es un gran honor no es solo una figura retórica. Me siento muy honrado porque me siento invitado no como ministro, sino como una persona que ha trabajado en ciencia y que ha trabajado en educación. Muchas gracias por invitarme. Muchas gracias por invitarme. Entonces espero, esta vez hacía tiempo que yo no venía a esta sala para una actividad de carácter académico. Entonces espero que no vean en mí hoy al ministro, sino a un colega de la educación y de la ciencia. Lo primero, bueno, saludarlos, saludar a mis compañeros de panel, a las autoridades de educación, de CODICEN, de los consejos desconcentrados presentes, autoridades de FUNPEN, ese formidable trabajo el que están haciendo, y saludar a todas, maestros, gente de la educación que está en la sala. Lo primero que quiero decirles con total sinceridad es mis felicitaciones por el trabajo que están haciendo en quehacer educativo, que recibo y que leo, que me parece que estimula una exploración permanente, estimula plantearse interrogantes, da fuerzas, entiendo, para trabajar, para explorar, para superarse. Creo que es una herramienta fundamental para maestras y maestros. Lo segundo es que el libro es realmente un aporte muy importante, un aporte significativo, y quiero felicitar a los coordinadores, a los autores, a todos los que han participado en la iniciativa. Lo otro es que el título, como decía Edith, el doble título encierra un poder, una capacidad heurística impresionante. Es algo que se puede desempaquetar y va generando ideas. Tanto es el quehacer del científico en el aula, que es de ida y vuelta, se puede escribir al revés, como lo otro cuando dice pistas para pensar, y hace pensar. Me traje me disculparán, un montón de notas, pensando, cuando piensen que un ministro le pasa lo que a un maestro, que al fin no sabe cómo llega al final del día. Dije, me traigo las notas por las dudas. Pero esto de las pistas para pensar me hizo pensar. Dije, bueno, voy a leer el libro en clave de buscar las pistas, y encontré un montón. Y me hizo acordar a algo que nos sucede a menudo, no sé si en la sala hay lectores o viejos lectores de los Sherlock Holmes, que en algún momento discutía con su amigo Watson, estaba medio perplejo en uno de esos casos, y Watson le dijo, pero Holmes, si esto es muy fácil, hay montones de pistas para resolver el problema. Y Sherlock Holmes responde, ese es el problema, que tenemos demasiadas pistas. Entonces, acordándome de esto, fui anotando cosas y después traté de ver si eliminaba pistas. Eliminé unas cuantas, voy a compartir con ustedes 10, pero que creo que no son las únicas y que todavía se pueden eliminar. Y separé un montón de cosas sobre las que no quiero hablar, que yo pienso que requieren una profundización suplementaria. Hay un primer problema. Les voy a hablar de todas las cosas sobre las que no quiero hablar primero, muy rápido. Se dice muy frecuentemente que la ciencia escolar suele transmitir una imagen de la ciencia del pasado. Y puede ser así, pero no es solo la ciencia escolar, es toda la ciencia que se enseña en todos los espacios. Creo que es una forma a veces de mirar, de una mirada hacia la ciencia, que nos hace mirar hacia atrás. En algún pasaje del libro, uno de los autores, creo que Miriam Márquez, hace una cita de Jodorowsky, que creo que es Alejandro Jodorowsky a que citan, que dice algo así como, a ver si la encuentro, hay un problema de huellas. Pone en epígrafe esta frase: cuando el viajero miró hacia atrás y vio que el camino estaba intacto, se dio cuenta de que sus huellas no lo seguían, sino que lo precedían.
Esta frase que parece ambigua, yo pienso que sí, está claramente utilizada como epígrafe, porque la ciencia requiere esa mirada hacia adelante. Y encontramos huellas, porque hay que recorrer un camino por el cual ya transitó otra gente, pero no es una mirada hacia atrás, es una mirada hacia adelante. Esto es complicado, pero me parece que es una forma es una actitud, una forma de plantarse y plantearse frente a la problemática. Un segundo punto es que atrás de toda la discusión que nos ocupa hay un problema que yo llamaría de preposiciones. Hay varias expresiones que me parece que son muy importantes y que quieren decir cosas distintas, todas son importantes. La enseñanza en ciencia es la enseñanza de la ciencia, cómo se enseña ciencia, y ese es un gran problema y es muy importante. El segundo punto, cambiamos la preposición, enseñar para la ciencia, cómo formamos gente que va a hacer ciencia a un determinado nivel, cómo lo formamos. Tema que es cada vez más complicado porque parecería que hay cada vez más cosas para enseñar. Entonces, ¿cómo se forma una persona a menos de tenerla encerrado en un aula durante un par de décadas? La enseñanza para la ciencia es muy complicada. Pero está la tercera preposición, que es el por, enseñar la enseñanza por la ciencia. Es cómo a través de la ciencia es posible en una persona, en un niño, en un adolescente, descubrir capacidades y abrirlo al mundo. Cómo se puede hacer a través de cualquier disciplina, bueno, cómo utilizar la enseñanza de las disciplinas científicas para formar a través de la ciencia, para formar por la ciencia. No es para formar científicos, no es para enseñar ciencia en sí, sino utilizando los desafíos, los problemas que plantea la ciencia, formar a la persona globalmente. ¿A qué temas no me voy a referir? A montones de temas en los que ustedes son más expertos que yo, que tienen que ver con los fenómenos del aprendizaje, los determinantes del aprendizaje, la interacción educativa entre el docente, el alumno y entre los alumnos, etcétera, son temas mayores en este problema y que atraviesan el libro con mucha riqueza. Luego me voy a referir muy parcialmente a los métodos del aprendizaje, a los procesos lógicos del conocimiento, donde hablamos siempre del procesos deductivos, inductivos, la analogía, la síntesis, pero hay uno que me gustaría iluminar de manera particular y sobre el cual voy a hacer un poco de énfasis, que es cómo desarrollamos la intuición, que es absolutamente imprescindible para entender, para avanzar en ciencia. Me hubiera gustado hablar mucho sobre el plan estable a quien conocí, con quien me inicié, con su propuesta de una alternativa o enfrentando una pedagogía ultradirigida, que es dirigida por el sentido común, que objeta esa pedagogía de la presión normativa, ¿verdad? Que lo que enseña son reglas, que hay que aprender normas y reglas, y uno piensa que se apoderó del conocimiento porque memorizó una serie de reglas, y ahí entramos en un círculo vicioso en el cual el proceso de enseñanza-aprendizaje pierde toda su riqueza, porque termina esa presión normativa afecta tanto al que enseña como al que aprende. Yo diría que en todos estos temas lo resumiría que se necesita cambiar la mirada, y el libro invita a pensar para ver cómo cambiamos la mirada. No voy entonces a extenderme en estos temas, y no quiero aburrirlos, pero voy a ver si les puedo resumir las 10 pistas que sinteticé, y es una de las tantas síntesis posibles, creo que muy preliminar, pero me parece que tenemos que lograr reducir el número de pistas. Uno refiere al tema de la genealogía de los conceptos científicos, cómo se van hilvanando unos a otros, cómo un concepto abre la puerta al que viene y al que viene. De alguna manera esto tiene que ver con la historia de la ciencia, pero va más allá. Es cómo se va construyendo el conocimiento científico, se van ramificando los distintos caminos, los exploradores siguen caminos muy diversos y de pronto se va estructurando el campo del conocimiento, esa área del conocimiento de determinada manera, que fue por cómo se fue explorando, pero que podría describirse se podría hacer una historia distinta, no simplemente cronológica, sino marcando los puntos de avances conceptuales. Los invito a recorrer, les voy a dar algunos ejemplos, a recorrer distintas áreas de la ciencia y van a ver cómo ocurre esto.
Eso tiene mucho que ver con algo que trabaja bastante el libro, es que cómo conceptualizar el conocimiento sobre la ciencia, a lo cual tampoco me voy a referir demasiado, pero es apasionante. El segundo punto tiene que ver con que el tema que nos ocupa centralmente refiere a desarrollar o estimular aptitudes, pero no solo aptitudes, sino también actitudes. Hay un problema de actitud en este desafío. Hay que desarrollar capacidades, pero sin desarrollar determinadas actitudes no se logra hacer avanzar a unos y a otros. Y creo que quien enseña y quien aprende avanzan juntos. El tercer punto, la tercer pista, tiene que ver con lo que acá noto como cercanías y lejanía con la ciencia. A veces nos sentimos muy el ciudadano se puede sentir muy alejado, el niño en el aula se puede sentir muy alejado, el propio docente. Bueno, ¿cómo se resuelve eso? Ese desafío que está presente, hay precioso trabajo para los que no lo olvidaron, vale la pena recorrer el libro y ver cómo y analizar las respuestas a lo que le proponen a los niños de dibujar un científico, ¿no? Entonces aparece la gente, por supuesto, los telescopios, los matraces, los tubos de ensayo, algunas computadoras, por ahí hay una serie de referentes que aparecen en forma permanente. Es un material riquísimo que vale la pena analizar. Hay cosas muy positivas y surgen muchas interrogantes sobre esto que yo les diría el problema de la cercanía y la lejanía con la ciencia. Este es el tercer, por ahí veo la tercera pista. La cuarta pista tiene que ver con el tema de las preguntas. Lo central acá es hacer las preguntas. Y la pregunta trae a cuestas una buena parte de la respuesta. Entonces eso que yo les decía de desarrollar actitud, una actitud es la actitud preguntona, ¿no? Es el querer conocer, el querer ver qué es lo que hay del otro lado. ¿Cómo se fomenta eso? Porque en realidad lo que hay que enseñar es eso, es querer ver que hay un poquito más allá, ¿no? Es lo que yo diría, si buscamos una imagen náutica, es ver cómo uno se anima a alejarse del borde de la costa y mirar más allá, y por lo menos animarme a preguntarme qué hay más allá que en el horizonte. No sé si llegaré a ser un marino en mar abierto, pero por lo menos osar preguntarme qué hay más allá. Eso es fundamental, eso es fundamental. Citan en un pasaje del libro a un viejo amigo que es Diego Golombek, que dice que la ciencia no es más que un modo de conocer la realidad. Y según este modo, lo esencial no es lo que sabemos, sino cómo llegamos a saberlo. Y siempre se parte de preguntas. Hacer las preguntas y hacer las buenas preguntas, tal vez ahí radica lo central de la ciencia. Las respuestas vendrán. Voy a referir luego cómo avanzamos con esto de hacernos las buenas preguntas, pero creo que mi cuarta pista es este tema de las preguntas. Y a esto lo oponía a lo que llamaría la magia y la superstición, esa forma del conocimiento tan particular, donde hay una carencia de fundamentación robusta y lógica, que es una forma de conocimiento que tenemos incorporada, nos guste o no nos guste. Hay componentes mágicos y supersticiosos que llevamos a cuesta, y que tal vez sería la fase con la otra cara de lo que es esa actitud que yo llamaría preguntona. La quinta pista tiene que ver con esa actitud que lleva a preguntar y la adquisición de los conocimientos científicos. No me quiero meter en demasiado lío con esto, pero ahí tenemos, me parece, que algo que se puede trabajar y puede ser de una enorme riqueza. En ciencia se habla mucho de algo que más o menos mal traducido sería serendipia. Serendipia refiere al príncipe de Serendip de los Mil y una Noche, aquel que se iba paseando y descubriendo cosas. En ciencia a veces se dice que uno encuentra cosas por serendipia, va paseando y descubriendo cosas, descubriendo el mundo. En realidad, para poder pasear y descubrir el mundo hay que tener esa actitud preguntona, esa actitud de querer ver qué hay más allá, qué hay atrás
de un velo, que hay más allá de cuando termina un camino, que es lo que aparece. El sexto punto que te anoté como pista es lo que refiere al vínculo de los procesos cognitivos, que ustedes conocen más que yo de esto, y la formación del pensamiento científico. Y ahí anoté dos cosas que quiero conversar con ustedes. Por supuesto podemos hablar de todos los procesos destructivos, inductivos, todo lo que ustedes quieran, pero el tema de la intuición aparece con singular valor. Tal vez la disciplina científica, los científicos suelen decir que una de las disciplinas científicas que más fuertemente es intuitiva o llama a la intuición es la matemática. Los invito a reflexionar sobre esto. Piensen un poco si la enseñanza del lenguaje, la enseñanza de otra lengua, o qué disciplina no tiene un fuerte componente intuitivo. Finalmente, ¿qué es la intuición? A veces uno dice, bueno, tenemos que ver qué es comprender, pero cuando estoy frente a un fenómeno, a un problema, trato de ver, de mirar, de analizar, y en un momento, de pronto, es muy complejo, de pronto logro resolverlo, pero antes de resolverlo, a veces siento que yo sé que lo puedo resolver, y lo dejo ahí, y de pronto no tengo las herramientas para resolverlo, pero sé que si me tomo el trabajo, y de pronto ese trabajo me puede llevar años, no importa, pero que si me tomo el trabajo voy a poder resolverlo. Yo diría que por ahí veo este componente intuitivo. Piensen en el estudio de un lenguaje, piensen en la música, piensen en la matemática, atraviesa, yo diría casi todas las áreas del conocimiento, este fuerte componente. Y esto está muy vinculado a lo de la actitud que les mencionaba. Junto con esto hay algo que me aparece en otra pista que está vinculado a esto, y la 10ª pista que se la voy a mencionar ahora, que es lo que yo llamaría, lo que voy a llamar junto con quien lo describió, que es Jorge Wagenberg, el gozo intelectual. Pero pasemos por la 7ª pista, que no voy a hablar demasiado, que es la contradicción, el problema entre el reduccionismo y la complejidad. Yo soy un científico reduccionista que va a tratar de buscar qué hay atrás de las cosas, cada vez buscar en las cosas más chiquitas lo que explica el fenómeno grande. Y cuando uno termina de desarmar por completo el fenómeno complejo, que estudia un montón de partes y estudia las propiedades de las partes y las partes de las partes, después no puede armar el todo. Es mucho más complicado si le escapó algo. Los sistemas son complejos, eso requiere una mirada, una actitud diferente, y los procedimientos cognitivos clásicos nos llevan a ser reduccionistas y nos dificultan esa mirada que requiere un sistema complejo. Este problema de la complejidad del reduccionismo es otro de los temas que hay que poner arriba de la mesa. Voy más rápido, ya me quedan 3 pistas. La 8ª es el valor de las aproximaciones fenomenológicas. De pronto yo no entiendo todo, no puedo explicar todo, pero logro delimitar el problema. Un viejo profesor que tuve en la Facultad de Medicina, un profesor de biofísica muy conocido de algunos de ustedes, nos puso en un práctico una cajita negra, y teníamos un voltímetro y algún aparatito más. La cajita negra tenía 2 bornes y teníamos que ver qué es lo que había dentro. Entonces uno caracterizaba lo que había dentro de la cajita negra, no sabía lo que era imposible describir, pero describíamos cómo se comportaba la cajita negra. Después había que destriparla y uno llegaba a entender qué era lo que daba el comportamiento que nosotros podíamos describir. Hacíamos una aproximación fenomenológica que, sin que nos lleve a la raíz del problema, es una aproximación que es muy importante y valiosa. Paso rápido al 9º punto, que es el lenguaje y la ciencia. La ciencia no es nada sin la comunicación, no hay ciencia sin comunicar. Y este es un tema central. Y aparece, a través de los distintos capítulos del libro aparece este tema. En el proceso de adquisición de conocimiento, lo primero es la observación de lo que se ve, pero el segundo paso es describir lo que se ve.
Y los invito a las maestras y a los maestros a pensar la potencialidad que esto tiene y cómo puede simplificar enormemente el trabajo en el aula, si es que ya no los hacen. Y esto es importante desde un aula de escuela hasta el trabajo de investigación en ciencia a cualquier nivel. La descripción es lo que permite después resolver el problema, no es la solución del problema. Y muchas veces describimos y creemos que se terminó ahí. Y hay un primer nivel, la primera actitud científica que termina en la descripción. Pero la descripción nos permite empezar a estudiar, a analizar y llegar a comprender o a intuir. Pero lo que describimos tenemos que comunicarlo. Y ese es el primer gran paso. Cuando un niño, una niña, ven un fenómeno, es como aquello de aquel librito donde decían, dibújame un elefante. Pongan a un niño de un lado de una mampara y pídanle que describa un objeto o la cara de una persona a niños que están del otro lado de la mampara. Tiene que hacer un esfuerzo de lenguaje formidable. Si su descripción fuera muy precisa, los niños que están del otro lado podrían hacer el dibujo exactamente como lo está viendo. Entonces, eso es lo que hay que hacer. La descripción es un elemento muy importante a todo nivel. Y esto se aplica en todo lo que tiene que ver con la adquisición del conocimiento. Piensen en la descripción que se puede hacer de los gestos y los movimientos necesarios para pasos de danza. Ustedes tienen que poder explicarle a alguien que reproduzca una serie de movimientos y lo hacen bailar. O tienen que poder describir exactamente lo que es un olor o un gusto. Y hay personas que lo hacen con todo lujo de detalles. La descripción es un paso importantísimo en todo esto. Y el 10º punto, y con este termino las pistas, si tengo, no sé si quedan unos minutos, me gustaría dar un ejemplo. El 10º punto es lo que Jorge Wagenberg llama el gozo intelectual. ¿Sí? Atrás de ese recorrido, de esa actitud preguntona que hace tratar de, que nos lleva a explorar, a ver más allá, la recompensa es ese sentimiento, ese gozo intelectual de sentir que adquirimos algo. Es lo que apasiona al explorador, es lo que apasiona a cualquier persona que está haciendo una actividad que le place, que lo llena de alegría. Eso yo lo llamaría con Jorge Wagenberg el gozo intelectual. Y eso es lo que tenemos que lograr, que tanto quien enseña como que quien aprende lo encuentren en su actividad. Tengo una cantidad de ejemplos que les querría dar, pero me parece que me fui muy lejos. Espero que las 10 pistas puedan ser de utilidad y si hay tiempo en otra oportunidad hablaremos de algunos ejemplos para ilustrar lo que veo atrás de cada una de estas pistas. Muchísimas felicitaciones. Muchas gracias. Y saludar a todos, maestros, gente de la educación que está en la sala. Lo primero que quiero decirles con total sinceridad es mis felicitaciones por el trabajo que están haciendo en Quehacer Educativo, que recibo y que leo, que me parece que estimula una exploración permanente, estimula plantearse interrogantes, da fuerzas. A continuación, el señor Ministro de Educación y Cultura, doctor Ricardo Ehrlich, nos brinda su palabra. Está medio bajo ¿o quiere sacarlo? Buenas noches. Realmente es un gran honor estar con ustedes aquí. Agradezco muchísimo la invitación. Esto de decir que es un gran honor no es solo entiendo, para trabajar, para explorar, para superarse. Creo que es una herramienta fundamental para maestras y maestros. Lo segundo es que el libro es realmente un aporte muy importante, un aporte significativo, y quiero felicitar a los coordinadores, a los autores, a todos los que han participado en la iniciativa. Lo otro es que el título, como decía Edith, la figura retórica, me siento muy honrado porque me siento invitado no como ministro, sino como una persona que ha trabajado en ciencia y que ha trabajado en educación. Muchas gracias por invitarme. Entonces espero
Tal vez hacía tiempo que yo no venía a esta sala para una actividad de carácter académico, entonces espero que no vean en mí hoy al ministro, sino a un colega de la educación y de la ciencia. Lo primero, bueno, saludarlos, saludar a mis compañeros de panel, a las autoridades de educación, de CODICEN, de los consejos desconcentrados presentes, autoridades de FUNTEN, ese formidable trabajo el que están haciendo.